Mira, si estás estudiando programación, seguramente te interese tener un gran sueldo y también te interese trabajar en remoto. Teletrabajar desde casa para cualquier empresa de desarrollo web y programación. Pero en internet habrás leído muchas veces artículos como este, ¿vale? 750 ofertas de trabajo como programador en remoto y salarios de hasta $110.000. Vale, estas cosas, este tipo de artículos y tal, hacen que la gente, sobre todo los juniors, novatos, gente que está estudiando programación, gente que le interesa ese mundo, pues se crean que este salario es viable en países europeos o de habla hispana, ¿vale? Y también hacen que se crean que el trabajo remoto siempre va a ser así, ¿ok? Siempre vas a tener trabajo remoto como programador. Bueno, te tengo que decir una cosa y te tengo que decir la realidad de esto. Mira, desde la pandemia y eso, el trabajo remoto es mucho más normal. Pero fíjate las 750 ofertas de trabajo para qué empresas son, ¿no? Estamos hablando de Microsoft, Mercedes, no sé qué, no sé cuántas. O sea, estamos hablando de grandes empresas a nivel mundial que para nada son empresas a las cuales todos podamos acceder. Es decir, los que acceden a estos trabajos remotos de 100 y pico mil, ¿vale? De 100 y pico mil pavos, son un grupo selecto de programadores, ¿no? Son un grupo selecto. Muy poquitos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que poco a poco desde la pandemia sí es verdad que muchos desarrolladores hemos ido trabajando en remoto. Yo, por ejemplo, trabajo en remoto desde mi casa, sin problema, ¿vale? Desde la pandemia sobre todo. Antes había pequeños escarceos con el trabajo remoto, es decir, era como un romance, un pequeño romance. Tenías pequeños romances de 2 o 3 días en tu casa, de un día suelto a la semana, cosas así. Pero es que desde la pandemia muchos desarrolladores sí que trabajamos en remoto 100%. ¿Pero qué sucede? Eso poco a poco después de la pandemia se ha ido reduciendo. Por lo menos en España no gusta tanto el trabajo remoto a los empresarios. ¿Por qué? Porque prefieren tener a un desarrollador en la oficina para tenerlo controlado, por decirlo así, para darle el trabajo para que sea productivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces la productividad es relativa, es decir, yo por ejemplo puedo ser más productivo en casa, que estoy tranquilo, que si tengo que desplazarme al trabajo, no sé qué, no sé cuántas, y me tengo que comer no sé cuánto tiempo de ida, no sé cuánto tiempo de vuelta y tal. Pero ¿qué sucede? Que muchos desarrolladores juniors, ¿vale? Completamente junior, que acaban de conseguir su primer trabajo, esperan conseguir un trabajo remoto. Y cuando tú eres junior es más difícil conseguir un trabajo remoto. Ya de por sí es más difícil encontrar un trabajo, pero remoto, ¿vale? Remoto como tal es más complicado por dos motivos, por algunos motivos principalmente. El primer motivo es porque todavía no tienes la experiencia para dejarte completamente solo y no mentorizarte, por decirlo así, en tu casa. Es decir, llevar un seguimiento y ayudarte a ser mejor programador y a que vayas escalando y a que dejes de ser junior es más difícil si estás en tu casa solo que si estás en la oficina. Ahí pues haces relaciones con el resto de compañeros, les pides ayuda y tal y vas a aprender más. Eso para empezar. Entonces eso lo saben los jefes, lo saben los empresarios y no dan un trabajo remoto así porque sí a un junior que acaba de empezar. Para nada, ¿vale? De hecho voy a contar un par de anécdotas y un par de historias de unos programadores junior que conocí una vez que entraron a trabajar en el sitio donde yo estaba, y voy a contar un par de historias y anécdotas súper interesantes, y también voy a contar algunas anécdotas de trabajo remoto mías de cuando yo hacía mis escarceos primero con el trabajo remoto, que vas a flipar. Y una de esas historias tiene que ver con una torre de PC y unos cuantos kilómetros que me tuve que hacer andando con ella en brazos. Esas anécdotas y esas historias no las voy a contar por YouTube, las contaré en mi lista de correo, que es esta de aquí. Es gratuita, ¿vale? Todos los días mando un email y en uno de estos emails que voy a mandar pues voy a contar esta historia, ¿vale? Así que suscríbete ahí y te enterarás de todas esas historias y experiencias personales con el trabajo remoto. Pero volviendo al tema principal, ¿vale? Por cierto, la lista de correo es gratis y todos los días mando un email. Si no estás dispuesto a aguantar eso, no te suscribas, ¿vale? Ok, volviendo al tema del trabajo remoto. A mí, por lo menos, personalmente me parece más beneficioso para un junior que no le den ese trabajo remoto en un principio, sino que se tire a lo mejor un periodo de un par de años trabajando en la oficina en persona para que aprenda más y para que pueda convertirse en semi-senior, ¿ok? Y tenga ya una experiencia. Cuando tenga esa experiencia, ahí ya te va a ser más fácil a ti tanto cambiar de trabajo y directamente tenerlo remoto o directamente solicitar en tu empresa el trabajo remoto. Va a ser más viable. De todas formas, puede que te cueste, porque no todas las empresas están dispuestas a darle trabajo remoto a su personal, ¿vale? Eso es impepinable y es lo que yo estoy viendo y lo que yo veo y lo que yo opino. Es decir, hasta la pandemia, más o menos, yo no trabajaba en remoto full time, o sea, para nada. Ahora muchos lo consiguen.
trabajar en remoto, pero no es para todos, y que tampoco te vendan el canto de sirena de que siempre vas a trabajar en remoto. O sea, puede que haya empresas que sí te lo permitan y puede que haya empresas que no. Lo que sí que es verdad que no vas a conseguir tan fácil son salarios de $100 y pico mil, a no ser que trabajes en remoto para Estados Unidos o empresas extranjeras, que ya te digo yo que es complicado que lo consigas tan fácilmente. Por lo menos salarios en España, en una empresa española, si tú trabajas en una consultora, pequeña startup o lo que sea, tanto en España como en Europa como en Latinoamérica, llegar a estos sueldos es muy complicado. Es decir, el coste de la vida en un país, por ejemplo en España o en Latinoamérica, es mucho más bajo de lo que por ejemplo sería Estados Unidos, ¿no? Este sueldo en Estados Unidos pues hasta incluso se te puede quedar corto, porque el alquiler puede ser una barbaridad, la comida es carísima, todo es carísimo. En España, y los estadounidenses también lo saben, las empresas estadounidenses también lo saben, sí puede ser que te consigas un trabajo remoto para Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Que ese trabajo remoto pues no va a ser de 110.000 pavos, porque las empresas estadounidenses no son gilipollas, saben que si contratan a un tío de España, su salario tope pues, va a ser 50.000, el salario máximo que le van a poder pagar, 50 o 60.000 al año, no va a ser para nada 100.000, porque saben que el coste de la vida en una ciudad cara, por ejemplo en Madrid, pues con ese salario de 40.000 te sobra, ¿vale? Saben que el coste de vida es mucho más bajo que el de Estados Unidos, entonces van a aceptar los desarrolladores en España un salario pues que va a ser más bajo, obviamente. Pero fíjate la cosa que te digo también, y es que si por un casual consiguieras un salario de 40.000 que te pague, o 50.000, eres un desarrollador semi-senior y consigues un salario de 50.000 que te pagan de manera externa desde Estados Unidos hasta España. Cuando a ti te llegue ese dinero, de acuerdo, a España, tú lo tienes que declarar y Hacienda te va a hacer así y te va a cortar y te va a quitar más o menos la mitad de lo que tú ingreses. Es decir, si te han pagado 50.000, pues a lo mejor se te queda en 30 o en, bueno, sí, vamos a decir 30 en un buen caso, ¿no? Se te puede quedar en 30.000 o en 30 y poco, ¿vale? Entonces, se ha convertido en un salario automáticamente igual que el que ibas a tener en España trabajando para una empresa española, y se te va a quedar en un salario que, pues al final, va a ser el mismo que el que vas a ganar si tienes 4 o 5 años de experiencia en España, ¿no? Entonces al final te va a quedar igual que estaba. Lo que pasa es que tienes el follón de ser autónomo, de pagar el asesor, de pagar una asesoría para que te presente los papeles, de presentar todos los modelos de impuestos, de pagar la cuota de autónomo. Bueno, es que va a ser un follón lo de ser autónomo, la verdad. Va a ser muy chungo y te vas a quedar igual, cobrando igual o cobrando incluso menos, ganando menos al final, haciendo cálculos, que lo que ganarías en una empresa española. Entonces, esto de los salarios tan altos es complicado. ¿El trabajo remoto es posible? Sí, cuando ya eres semi-senior o ya llevas unos 3-4 años programando, siendo desarrollador profesional. Y lo mismo que los salarios buenos, es decir, un salario bueno que supere los 25.000 euros al año y tal, en una ciudad mediana, no vamos a decir ni grande ni pequeña, también te va a llevar años. Es así. Por tanto, los cantos de sirena que leemos en internet de mucho trabajo remoto siempre garantizado y sueldo muy alto siempre garantizado, hay que cogerlo con pinzas y entender el contexto. Los juniors quizá se tengan que olvidar un poco del trabajo remoto por un tiempo, hasta que ya tengan las condiciones como para exigirlo o les venga bien incluso tenerlo, porque no siempre le viene bien. Además, muchas veces trabajar en remoto es contraproducente por el hecho de que tienes críos en casa, tienes familia, tienes follón y no te renta. Y a lo mejor te renta más ir a la oficina a estar tranquilo a poder hacer tu trabajo. No lo sé. Pero bueno, esto es un poco la reflexión que quería dar hoy. Si quieres aprender a programar, todos mis cursos en la descripción del vídeo. Están a un precio espectacular. Son 10 o 12 euros lo que te cuesta cada curso, menos que una pizza. Y seguramente yo creo que a lo mejor te pueden ayudar. Además, mis cursos tienen 3 beneficios muy claros. Está todo explicado de manera tan sumamente clara que va a ser muy difícil que no entiendan las cosas. Lo segundo es que aprenden mucho. Y lo tercero es que cuestan muy poquito dinero. Muy poco, pero muy poco. Lo puedes comprobar por ti mismo en los enlaces que tienes aquí en la descripción del vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.